El conductor de autobús que anoche chocó con uno de los laterales del Mercado Central ha dado positivo en consumo de sustancias estupefacientes. Así lo ha confirmado a Radio Televisión Ceuta fuentes de la investigación. A la espera de la segunda prueba sobre consumo de drogas o alcohol que confirme o no el resultado de la primera, todo apunta al consumo de cannabis en las horas previas al accidente. Del mismo modo, la investigación también se ha centrado en el estado del vehículo para determinar si pudo haber un fallo mecánico, un fallo que a priori parece descartado por cuando el autobús volvió de forma ordinaria y sin problemas a las cocheras tras el accidente. Muy buenas noches, noticias en la pública. El Consejo de Ministros ha autorizado la utilización de 170 millones de euros para atender el gasto relativo a las subvenciones de transporte aéreo a residentes en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares con el resto del territorio nacional. Recordar que desde 2018 la bonificación al transporte de la que disfrutamos en Ceuta es del 75%. El primer expediente de modificación de crédito de la ciudad para 2023 buscará su aprobación definitiva este viernes en el Pleno de la Asamblea. Esta mañana la Comisión Informativa de Hacienda trataba las alegaciones presentadas por los grupos parlamentarios. Las que han obtenido luz verde pertenecen al Partido Popular, MDC y el PSOE. La vacuna antigripal se extenderá este otoño por primera vez en todo nuestro país a niños sanos de entre 6 meses y 5 años. Hasta ahora se vacunaba exclusivamente a la población infantil con patología de base. La administración de esta vacuna a niños sanos se hace para proteger a los vacunados, pero también porque son los principales transmisores de la gripe en colegios y guarderías y además contagian el virus a sus familiares. Con una actividad de senderismo urbano-cultural, la ciudad ha inaugurado el programa de actividades diseñado con motivo del Día de Ceuta, una actividad en la que han participado 25 jóvenes que han aprovechado para conocer la historia de Ceuta a la vez que hacían deporte. Mezclar un poco lo que es la actividad deportiva con la actividad cultural, entonces lo que vamos a hacer es ir saliendo haciendo una ruta, como digamos una ruta siguiendo los marcos de senderistas, pero ir explicando todo lo que va apareciendo por el camino, es decir, todos los lienzos de muralla, todos los monumentos, de ahí hasta completar un recorrido más o menos de aproximadamente 2 horitas. Según fuentes de la investigación, el conductor de la línea 7, que anoche chocaba contra la pared del Mercado Central con el autobús lleno de pasajeros, ha dado positivo en consumo de sustancias estupefacientes. Ha sido en la primera prueba realizada y cuyo resultado deberá ser confirmado por la segunda. En cuanto al estado del vehículo siniestrado, el peritaje realizado no ha determinado en principio ningún fallo mecánico que pudiera ocasionar el accidente. Y cambiamos de asunto porque ha sido autorizada hoy la aplicación del Fondo de Contingencia para atender las bonificaciones al transporte aéreo para 2023. El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se dispondrá de 170 millones de euros para hacer frente al gasto derivado de estas subvenciones a los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por un importe de 170 millones de euros para atender el gasto derivado de las subvenciones de transporte aéreo a residentes en Canarias, Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla con el resto del territorio español. La asignación de fondo de contingencia que se contempla en este acuerdo tiene como finalidad atender en concreto una ampliación de crédito en el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para atender este gasto. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 autorizó al Gobierno para que en ese mismo año y con vigencia indefinida aumentara al 75% el porcentaje de la bonificación. Para ello se aprobó un Real Decreto por el que se modifica la cuantía de la subvención al transporte regular aéreo y marítimo de los residentes en los territorios señalados con el resto del país. De esta manera, para atender las bonificaciones previstas en el ejercicio 2023, es preciso disponer del fondo de contingencia en una cuantía de 170 millones de euros.
Y a nivel local, el primer expediente de modificación de crédito de la ciudad para 2023 buscará su aprobación definitiva este próximo viernes en el Pleno de la Asamblea. Esta mañana se ha votado en la Comisión Informativa de Hacienda las alegaciones presentadas por los grupos parlamentarios, dando luz verde a las realizadas por el Partido Popular, el MDC y el PSOE, a excepción de la propuesta socialista para destinar una partida al segundo Premio Nacional de Flauta. El Pleno de la Asamblea someterá a aprobación definitiva el expediente de modificación de crédito de la ciudad para 2023 este próximo viernes. Un expediente que movilizará alrededor de 50 millones de euros de gasto corriente procedentes de remanentes de tesorería del pasado año, nuevos ingresos por la compensación del IPSI y reasignaciones de gasto de inversiones. La Comisión Informativa de Hacienda y la Junta de Portavoces, a la que no ha asistido Vox, han tratado esta mañana las enmiendas al documento presentadas por los grupos parlamentarios. Un documento que tan solo conseguirá salir adelante si consigue más votos a favor que en contra. Las alegaciones del PSOE se centran en incluir una partida de 100.000 euros para la pista de motocross y dar 40.000 al Club Deportivo Elemental IES Luis de Camoens como referente del deporte femenino en la ciudad. Además, solicitan 90.000 euros para finalizar la rehabilitación de las bambalinas del palio de la Hermandad de los Remedios y 5.000 para apoyar la atención a gatos callejeros a través de Agrevice. La batería se completa con la creación de una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos o híbridos. MDC reclama una partida de 350.000 euros para la implantación de una clínica de radioterapia en Ceuta, 125.000 para la creación de cheques monetarios para los estudiantes que finalicen la ESO y apoyo para la promoción turística de Ceuta a través de las actividades de la Asociación Motoclub Ceuta Adventure Trail, así como para la entidad Metamorfosis. En la Comisión Informativa de Hacienda también se ha debatido la propuesta para la aprobación definitiva del primer expediente de modificación de crédito del Instituto Ceutí de Deportes, igualmente aprobado inicialmente en el Pleno del 27 de julio y que ha incorporado las alegaciones, enmiendas y reclamaciones estimadas con el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular y las abstenciones de PSOE, MDC y Ceuta Ya. Hoy hablamos de otro de los galardonados con la Medalla de la Autonomía este próximo 2 de septiembre. Nos referimos a Ahmed Abdellah, doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Lengua y Literatura Española e Hispanoamericana, máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Ahmed Abdellah está sorprendido por la concesión de la Medalla de la Autonomía. Afirma sentir mucha emoción y cree que hay muchas más personas o entidades que se merecen el premio más que él. Me gustaría compartirlo con toda aquella gente que desde el anonimato, y me refiero a asociaciones culturales, asociaciones benéficas, que desde la acción desinteresada y en anónimo, digo por ejemplo Cruz Roja, Digmund, Mujeres Anónimas, Luna Blanca, Cruz Blanca, el Banco de Alimentos, es decir, un sinfín de personas aquí en Ceuta que están haciendo una labor impresionante que no aparece en los medios de comunicación y me gustaría compartir con ellos este premio porque ellos sí se lo merecen. Ahmed nació en Jadú, pertenece a una familia humilde, eran 16 hermanos y él fue el primero de la familia en tener una carrera universitaria. Nací en el 69, estudié la primera etapa, sí, 1969. Mi primera etapa fue aquí, luego mi padre, al ver que mis hermanos no tuvieron buenos resultados en la educación aquí en Ceuta, pues decidió que yo estudiara árabe y fui a estudiar Tetuán, ¿vale? Allí me saqué la carrera, primero porque no tenía beca, y me saqué la carrera en filología, como en aquel entonces el servicio militar era obligatorio, pues tuve que ir prorrogándolo, demandando la prórroga hasta que terminé. Iba y venía los fines de semana y en el 93, me parece a mí, 93 sí, me tocó ya, una vez terminada la carrera, me tocó hacer el servicio militar, me quedé aquí en paro, sin nada. Ceuta entonces teníamos 2 salidas, pues o bien contrabando u otras cosas. Yo estaba pendiente de la homologación de la titulación, por lo tanto, al verme que con carrera y sin estudio, digo, ¿qué voy a hacer aquí si no? Pues fui a dar clases en Marruecos, ¿vale?
de profesor de lengua y literatura en instituciones privadas, impartiendo en academias superiores y tal, impartiendo clases de español como lengua extranjera. Tuve a mi primer hijo, por lo tanto volví aquí a Ceuta y nada, tampoco salía nada. En paro decidí sacarme el máster secundaria a la espera de la homologación. Lo conseguí, me metí en un doctorado, lo conseguí y finalmente pude entrar en la lista de interinos, que es donde estoy ahora como profesor de lengua y literatura española de secundaria. Este último curso ha ejercido su profesión en el Clara Campo Amor, pero eso no es todo, ya que ha llevado a cabo también una ingente labor social. Trabajé en la Fundación Primer Convivencia de traductor e intérprete, también lo hice a lo largo desde el 2011 hasta el 2016 con Cruz Roja en el CETI, también de profesor de español, y estando en el CETI con Cruz Roja, pues de vez en cuando iba a traducir a las mujeres víctimas de violencia de género al Centro de Acceso de la Mujer. En su desempeño profesional, en su papel como docente, siempre intenta concienciar a sus alumnos de que la educación y la formación es la mejor forma para ganarse la vida y formar parte de la sociedad. Es la educación. De hecho, la educación es el único, de momento, exceptuando algunos otros ámbitos democráticos en los que todos somos igual. Todos, me refiero a todos y todas, por lo tanto ahí no hay discriminación ninguna y lo único que... Porque muchas veces te salen con el discurso victimista, aunque ellos no son conscientes de lo que es la estructura del poder, pues yo insisto en eso, que no me vengan con milonga, que para sufrimiento lo que yo padecí y otros tanto tal, pero que la única manera que tenemos es estudiar, estudiar y estudiar. Por último, Ahmed habla de la convivencia en nuestra ciudad, califica a Ceuta de laboratorio social y lo pone de ejemplo a nivel mundial. Nosotros desde aquí podemos exportar este modelo de convivencia siempre y cuando corrigiendo algunos errores que se han cometido a lo largo de la historia, sobre todo con un colectivo determinado. Y un laboratorio social en el que pocos modelos hay en el mundo. Hablo del mundo porque somos una zona fronteriza donde se dan fenómenos sociales, culturales, lingüísticos, políticos, etcétera, exclusivos de este tipo de espacios, ¿vale? Entonces, desde esta zona fronteriza, el modelo que podemos exportar es lo que yo defiendo y defendí en mi tesis doctoral, es el del transculturalismo, es decir, que va más allá de lo que es interculturalidad o multiculturalidad, porque hemos podido crear una identidad mestiza aquí, esa identidad mestiza y en mi tesis, la investigación pues, que llevé a cabo con varios participantes, pude demostrar que la gran mayoría ceutí, y no me atengo ni no me refiero única y exclusivamente a un tipo de colectivo, sino a todos, opta por el transculturalismo, por el mestizaje. Este martes ha tenido lugar la reunión preparatoria del acto institucional que se celebrará con motivo del Día de Ceuta este sábado, día 2, en el Auditorio del Rebellín a partir de las 9 de la noche y que, por cierto, podrán seguir en directo aquí en Radio Televisión Ceuta. Durante el encuentro en el que han estado presentes el consejero de Presidencia y Gobernación y la jefa de gabinete, acompañados además de los asesores delegados Javier Olmedo y Eduardo Ayala, se ha informado a todos los condecorados sobre el desarrollo del acto para el que se podrán retirar las invitaciones a partir de mañana miércoles en la taquilla del teatro entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde y entre las 5 y las 8. Muchas gracias. Senderismo urbano cultural. Con esta ruta la ciudad ha inaugurado el programa de actividades diseñado también con motivo del Día de Ceuta. Una actividad en la que han participado 25 jóvenes que han aprovechado para conocer la historia de Ceuta a la vez que hacían deporte. Este martes ha arrancado el programa de actividades organizado por la ciudad con motivo del Día de Ceuta y lo ha hecho con una ruta de senderismo urbano cultural. Mezclar un poco lo que es la actividad deportiva con la actividad cultural, entonces lo que vamos a hacer es ir saliendo haciendo una ruta, como digamos una ruta siguiendo los marcos de senderistas, pero ir explicando todo lo que va apareciendo por el camino, es decir, todos los lienzos de muralla, todos los monumentos, de ahí hasta completar un recorrido más o menos de aproximadamente 2 horitas.
En ese tiempo, sus 25 participantes han conocido la historia de Ceuta a la vez que hacen deporte, por lo que la actividad cumple un doble objetivo. En lo personal lo valoro muy positivamente, porque no solamente estamos hablando de lo deportivo, sino estamos hablando de dar a conocer la historia de nuestra ciudad y dar a conocerla sobre todo patrimonialmente. Y podríamos decir que el objetivo hasta es triple si tenemos en cuenta que el grupo está compuesto por menores extranjeros no acompañados que de esta forma se integran en las dinámicas de la ciudad. El día de Ceuta vamos a hacer actividades como conocer la cultura de Ceuta. El recorrido de la actividad organizada por la Casa de la Juventud y desarrollada por la empresa Onatura se ha iniciado en la playa de la Ribera y ha discurrido por las murallas reales, tanto la parte alta como la baja y el centro urbano. La vacuna contra la gripe este año comenzará a aplicarse en todo el país a los niños de entre 6 meses y 5 años. La decisión llega después de que esta se administrara ya al 50% de los pequeños de estas edades el pasado año en algunas comunidades y con el objetivo de frenar los contagios de la enfermedad. Será la principal novedad de la campaña contra la gripe de cara a otoño. La vacuna se administrará a los niños sanos de entre 6 meses y 5 años, algo que antes solo se hacía con los niños que padecían patologías. Para ello, todas las autonomías han obtenido ya las dosis, que según los objetivos beneficiarán a 1,6 millones de niños, lo que supone un 55 o 60% de media de esta población. La vacuna se aplicará de manera intramuscular a los niños de entre 6 y 23 meses e intranasal a los que van de 2 años a 5. Esta decisión llega para proteger a los vacunados y frenar los contagios, ya que los niños son los principales transmisores de la enfermedad, tanto en colegios y guarderías como con sus convivientes, tal y como se ha explicado a la agencia EFE desde el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, que recuerda que la gripe afecta a entre un 20 y un 40% de la población infantil y que hasta un 5% de los casos acaban en el hospital. Y agosto se acaba y con él las vacaciones. Toca ahora volver a la rutina y al trabajo, algo que unos llevan mejor que otros. Se calcula que 6 de cada 10 personas padece el síndrome postvacacional. Eso sí, hay medidas para que se haga esta vuelta más amena. Todos hemos escuchado hablar de él en alguna ocasión. Es uno de los momentos más temidos del verano, o más bien del final del verano. Hablamos del síndrome postvacacional, pero ¿sabemos qué es realmente? El síndrome postvacacional es la pena que te da de tener que volver a las vacaciones, a empezar a trabajar, la vuelta a la rutina. Depresión total. La rutina, horario, vamos, una porquería. Eso es cuando tú vienes de vacaciones, que quieres irte otra vez. El agobio que te da cuando vuelves a trabajar. Pues sí, nos hacemos una idea. Se trata de un fenómeno psicológico y físico que muchas personas sufren con el regreso al trabajo. ¿Qué es lo que ocurre con el síndrome postvacacional? Que nuestra mente, nuestra psique se resiste a adaptarnos a una situación que entiende como negativa, que es la vuelta al trabajo. Y todo ello obviamente no va a ser igual en todas las personas, sino que hay gente que se resiste más a esa adaptación y hay gente que se resiste menos. Cuando esa resistencia es muy grande, hablamos de síndrome postvacacional, que cursa con una serie de síntomas tanto psicológicos como fisiológicos. ¿Y cuáles son los síntomas? Melancolía, irritabilidad, el sentirnos como muy enfadados desde primera hora de la mañana. Cuando ya nos metemos en síntomas fisiológicos, somatizamos problemas estomacales, dolores de cabeza, los problemas de sueño también empiezan a surgir, tanto por exceso como por defecto. Hay gente que de repente se ve envuelta en un insomnio que nunca había sufrido, o todo lo contrario, muchísimo sueño cuando viene de unas vacaciones en las que se supone que ha descansado. Al final, lo que te das cuenta es que tu estado de ánimo está muy por debajo de lo que suele estar normalmente y que encima físicamente ni siquiera te encuentras descansado y como deberías estar para la vuelta al trabajo. Se calcula, según diferentes estudios, que entre un 30 y un 60% de la población lo padecen. Para mí el síndrome vacacional no existe porque yo me incorporo siempre con buena cara y con alegría. Pues la verdad que yo lo llevo muy bien. No lo tengo, yo cuando estoy de vacaciones disfruto de las vacaciones y ahora que voy a trabajar pues disfrutaré del trabajo, ¿qué le va a hacer? Cuesta adaptarse después de unas vacaciones. La pregunta es, ¿sabemos qué hacer para paliarlo? Dormir bastante y alimentarte bien,
para poder llegar con energía. Pues seguir el día a día y punto. No dejar de hacer lo que hacías un poco, ir a la playa y no cambiar completamente Un poquito radical. de gimnasio, un poquito de deporte también para compensar. Que siga intentando coger la misma rutina que tenía anteriormente. Intentando hacerlo un poquito más relajado, pues sabiendo desayunar, haciendo un poquito menos hasta que vuelva a coger el ritmo y ya, bueno, pues al final ya te acostumbras. Concienciarte de que tiene que volver a trabajar otra vez. Según los psicólogos, la clave está en recuperar la rutina poco a poco. Hacer una transición que no sea directamente de vacaciones al trabajo y seguir manteniendo periodos de ocio que nos sigan manteniendo pues ese ánimo un poquito más arriba de lo que lo tenemos cuando estamos puramente en el trabajo. Pues de esta forma, aunque la gran mayoría quisiera seguir de vacaciones, se puede conseguir que la vuelta al trabajo, la rutina y la vida real se hagan lo más amenas posible. Y coincidiendo con el inicio del curso, el programa Caixa Proinfancia entrega kits escolares a más de 50 menores ceutíes a través de 4 entidades locales para que los niños y niñas que viven en hogares vulnerables tengan mayores posibilidades para aprender y más motivación para volver a clase. La Fundación La Caixa vuelve al cole acompañando en Ceuta a más de 50 menores en situación de vulnerabilidad y 40 familias de la mano de 4 entidades locales del territorio. Según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios, las familias gastarán de media unos 500 euros por hijo en la vuelta al cole este curso, un 14% más que hace 2 años. Como cada edición, la Fundación La Caixa entrega este nuevo curso kits de material educativo a todos los niños y niñas y adolescentes de entre 3 y 18 años que forman parte del programa Caixa Proinfancia. Con 3 modalidades distintas para adaptarse a cada ciclo educativo, los kits escolares están formados por una mochila y un contenido que varía para cada franja de edad y que puede incluir un estuche con bolígrafo multicolor, lápiz, goma y sacapuntas, lápices de colores, rotuladores fluorescentes, una libreta A4, un juego de reglas, un compás, una calculadora científica y fundas archivador ecológicas. Este material escolar se hace llegar a las familias a través de las más de 400 entidades sociales de todo el país que desarrollan el programa Caixa Proinfancia en sus territorios, con la implicación de centros educativos y de la administración pública. Cruz Roja trabaja en estos momentos en la creación de un software de reconocimiento facial de migrantes desaparecidos que pueda contrastar imágenes, por un lado con 2 fotos actuales que pudieran devolver un índice de probabilidad de ser la misma persona, por otro lado contrastando una foto actual con fotos antiguas de la persona en cuestión desaparecida a las que se le aplicaría la tecnología también para tratar de crear una imagen de su posible aspecto físico actual y por último contrastando con fotografías de sus familiares. Hay que recordar que solo el 13% de los cadáveres de las rutas migratorias son recuperados y por tanto identificados como fallecidos. La Junta Directiva de la Federación de Fútbol de Ceuta se reúne este martes para valorar y adoptar una decisión sobre la situación del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, inhabilitado por la FIFA a raíz de su comportamiento tras la final del Mundial Femenino que, por cierto, ganó España con el polémico beso a Jenny Hermoso. Los presidentes de las territoriales, entre ellos el de la Federación Ceutí, Antonio García Gaona, ya pidieron ayer la dimisión de Rubiales. Los presidentes de las federaciones territoriales de fútbol, entre ellos el de la de Ceuta, Antonio García Gaona, ya se han pronunciado sobre el caso Rubiales. Los dirigentes han emitido un comunicado después de terminar la reunión extraordinaria y urgente que había convocado este lunes la Federación Española de Fútbol para tomar decisiones después de la inhabilitación de Luis Rubiales por parte de la FIFA. Los presidentes de las territoriales acordaron por unanimidad solicitar a Luis Rubiales que presente su dimisión como presidente de la Federación Española de Fútbol de manera inmediata, después de los últimos acontecimientos y los inaceptables comportamientos que han dañado con gravedad la imagen del fútbol español, aseguran en su comunicado. Todo a raíz de la manera de proceder de Rubiales tras la final del Mundial Femenino que ganó España con el polémico beso a Jenny Hermoso como detonante. Tras felicitar a la selección femenina de fútbol por su triunfo en esa Copa del Mundo y valorar su significado, los dirigentes instaban a los órganos correspondientes a una profunda e inminente reestructuración orgánica en cargos estratégicos de la Federación y dar así un paso a una nueva etapa de gestión en el fútbol español.
Asimismo, hicieron saber que se han activado los protocolos internos de la Federación Española como consecuencia de la suspensión de Rubiales y han mantenido su compromiso de continuar implementando su inversión y las políticas de igualdad para el desarrollo del fútbol femenino. Los presidentes de las federaciones territoriales también otorgaban su respaldo unánime a Pedro Rocha para que lidere esta nueva etapa, pidiendo que el diálogo y la reconciliación con todas las instituciones del fútbol sea la línea a seguir. Y a 2 días para que se cierre el mercado de fichajes, la agrupación deportiva Ceuta aún no tiene cerrada su plantilla para la temporada que se iniciaba este domingo con buen pie para los blancos, que ganaron por 0-1 en San Fernando. El club ultima la salida de uno de sus fichajes, Iván Salvador, para fichar a un delantero centro y también debe llegar un extremo sub-23. La agrupación deportiva Ceuta ha decidido que Iván Salvador sea el futbolista que cause baja en su plantilla para liberar una ficha que le permita incorporar a un delantero centro que refuerce su ataque. El ecuatoguineano, que firmó por 2 temporadas este verano, será cedido a un equipo aún por determinar. Su plaza debe ser para Dani Romera, el ariete del Real Murcia que pretende fichar el conjunto caballa. Pese a que Iván Salvador era uno de los fichajes más importantes del cuadro ceutí, los problemas físicos con los que ha llegado y el hecho de que tenga que jugar partidos de clasificación para el Mundial y la Copa de África con Guinea Ecuatorial, lo que le hará perderse demasiadas jornadas con el Ceuta, ha hecho que el club que preside Luay Hamido haya decidido su cesión. El Ceuta, no obstante, conocía que el mediapunta tenía esos compromisos con su selección y por ello estuvo pensándose si ficharlo o no. Al final, el futbolista de 27 años, que apenas ha tenido participación en la pretemporada por unos problemas en el pubis, no defenderá esta temporada los colores del equipo ceutí, al que llegó procedente del Fuenlabrada. La ficha que dejará vacante Salvador será para un delantero centro y Dani Romera es el mejor colocado cuando solo restan 2 días para que se cierre el mercado. El delantero almeriense de 28 años ha jugado el último curso en el Real Murcia, un futbolista que llegó a debutar en su día en primera con el Almería. Dani Romera recaló en el Murcia en el pasado mercado invernal tras desvincularse del Castellón, donde jugó 14 partidos y marcó 7 goles. Con los murcianos disputó 11 encuentros y anotó 2 tantos. El otro puesto que quiere reforzar el Ceuta es el extremo izquierdo y para ello busca un jugador sub-23. Este puede ser Cédric Teguía, hispano-camerunés de 21 años que pertenece al Atlético de Madrid y que llegaría en calidad de cedido, como lo ha hecho en los últimos equipos en los que ha estado. El más reciente, el Intercity de Alicante. El Ceuta es uno de los 8 equipos que ha comenzado la temporada sumando los 3 puntos merced a su victoria en San Fernando. Alcoyano y Recreativo de Huelva, próximo rival de los ceutíes, son los primeros líderes. El Ceuta, con su triunfo del pasado domingo en San Fernando, es el 7º clasificado tras la primera jornada de Liga en el Grupo 2 de la Primera Federación. El gol de Meléndez en el minuto 83 hizo que los caballas acabaran la jornada inaugural como uno de los 8 equipos que empezaron el campeonato sumando los 3 puntos. El primer liderato del Grupo 2 de Primera Federación lo comparten el Alcoyano y el Recreativo de Huelva. Los alicantinos se impusieron en el Collao al Atlético Sanluqueño por 3-1. Y el Recreativo de Huelva, primer rival del Ceuta en el Murube este domingo, se deshizo en el colombino del Intercity de Alicante también por 3-1. Entre los ganadores de la primera jornada, algunos de los favoritos a luchar por el ascenso, como la Unión Deportiva Ibiza, que logró una victoria en el Arcángel ante el Córdoba por 2-3. El Castellón sumó el triunfo en Castalia ante el descendido Málaga, al que venció por 2-1 en otro duelo directo entre aspirantes al primer puesto. El Atlético de Madrid B venció en casa al Antequera por 2-0. El Real Murcia remontó en el campo del Recreativo de Granada y ganó por 1-2 con uno de los goles del ex del Ceuta, Rodri, que parece tan enchufado como la pasada temporada. Y el Mérida logró la victoria por la mínima en el Romano ante el Linares. Y de cara al primer partido de la temporada del Ceuta en casa, ese del próximo domingo ante el Recreativo de Huelva a las 8:30 en el Murube, las peñas del equipo ceutí ya se están movilizando para hacer un recibimiento al equipo a las 7 menos cuarto de la tarde en la puerta de vestuarios del estadio. Incluso han elaborado un vídeo para animar a los aficionados a que secunden su iniciativa y juntos marquen el primer gol de la temporada.
El Comité de Entrenadores de la Territorial Ceutí de Fútbol celebra este jueves el Día del Entrenador, acto que se llevará a cabo a partir de las 2 de la tarde en el Hotel Ceuta Puerta de África. Los galardonados son los entrenadores campeones de las competiciones de Liga y Copa de Fútbol, que va desde la categoría pre-benjamín hasta regional, además de en fútbol sala femenino, tercera división y veteranos. También se reconocerá a los técnicos que finalizaron la temporada 2022-2023 en los equipos de categoría nacional, así como a los seleccionadores territoriales. Del mismo modo, se hará entrega del segundo premio Antonio Tirado Antonati al entrenador del año. Y antes de ese encuentro con el Recre, el Ceuta va a jugar este miércoles en Jerez ante el Xerez Deportivo de Tercera, un partido amistoso que fue aplazado en pretemporada por las elevadas temperaturas. Y su filial también juega este miércoles un amistoso en Málaga contra el Atlético malagueño, también de Tercera. La agrupación Deportiva Ceuta, como es habitual, ha sido el primero de los conjuntos ceutíes de categoría nacional en debutar en Liga. Este fin de semana lo hará el Sporting Atlético de División de Honor Juvenil y a partir de ahí lo harán progresivamente el resto de los equipos de Ceuta con representación en competiciones nacionales. En la temporada 23-24 solo ha comenzado hasta el momento la agrupación deportiva Ceuta, que este fin de semana jugará su segundo partido de Liga, el primero en casa contra el Recreativo de Huelva. Este mismo fin de semana se estrenará en competición oficial el Sporting Atlético, lo hará en el campo del Jerez. Le seguirá el fin de semana del 9 y 10 de septiembre el Ceuta B, que debutará también a domicilio en el feudo del Atlético Espeleño. Una semana después será el turno del fútbol sala femenino. Camoens y Ceuta se verán las caras en la Copa de la Reina. Ese mismo fin de semana el balonmano Estudiantes se estrenará en la División de Plata en la cancha del Dos Hermanas. El fin de semana del 23 y 24 de septiembre el fútbol sala será protagonista por partida doble. Por un lado, por el partido que volverá a enfrentar a Camoens y Ceuta femenino correspondiente al primer partido de Liga, y por otro, por el debut de la Unión África Ceutí, que iniciará la competición liguera en la pista del Bisontes de Castellón. El último en empezar el campeonato será el Club Natación Caballa, que recibirá a Horta el 14 de octubre. El ceutí Nacho Gaitán sigue imparable en su participación en las pruebas a nado en aguas abiertas. Este fin de semana competirá en una etapa del Circuito Andaluz Provincial de Córdoba en la localidad de Benbecemar Orchat, una de las distancias de 3.000 metros. Gaitán sigue realizando travesías en agua dulce como preparación a su próximo reto, la etapa de Lagos de Ruidera el 17 de septiembre, perteneciente a la Copa de España de Aguas Abiertas, en la que el nadador del Club Natación Caballa está clasificado en cuarta posición. El próximo jueves 31 de agosto finaliza el plazo de la inscripción de la Hércules Bike Race Ciudad de Ceuta, un evento deportivo de interés cultural organizado por el Club Africano Ceuta. La prueba consta de 2 etapas, una nocturna urbana el día 2 de septiembre y una diurna por montaña el día 3. La salida se realizará desde las Murallas Reales. Y conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. Mañana, miércoles, tendremos vientos de poniente, un poniente que irá aumentando por la tarde. La máxima será de 29 grados y la mínima de 24. Temperaturas similares a las de hoy. Los cielos estarán además prácticamente despejados. Y para el jueves el tiempo cambiará, será una jornada con intervalos nubosos y volverá el viento de levante. Las temperaturas sí que se mantienen, la máxima será de 28 y la mínima de 21 grados. Pues hasta aquí lo que ha sido noticia hoy en Ceuta. Mañana volvemos con más actualidad. Que pasen muy buena noche y sean felices. Adiós.